Vamos a seguir hablando del legado, de la figura del expresidente Elwin. Para ello nos acompaña el sociólogo Manuel Antonio Garretón. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación. ¿Sería justo decir que usted tiene una mirada más bien crítica de la gestión del presidente Elwin? ¿De dónde sacó eso? No, a ver, partamos diciendo que Elwin es una figura fundamental en la política chilena de los últimos años. Y yo tengo de él un recuerdo de otras épocas, que me parece que muestran un poco su calidad política, en una época mucho más polémica, en la época de la reforma agraria. Elwin fue, cosa que no se ha dicho mucho, Elwin era el encargado en el Congreso de... era el abogado, digamos, estaba por un lado Rafael Moreno, Chacón Chole, etcétera, pero no era gente que supiera de ley, era el que tenía que hacer la ley. Y en este país las reformas se hacen a través de leyes. Y entonces fue un hombre muy jugado en eso. Y entonces en ese sentido tengo una visión de él como un gran político, y creo que jugó un rol fundamental en el cambio de régimen y en el primer, sin duda, en el primer gobierno democrático. Ahora, eso no quita que uno pueda decir, bueno, frente a un gran hombre y a una gran obra que uno no puede no decir, mire, en ciertas cosas yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Y en qué concretamente no está de Bueno, acuerdo? yo creo que él jugó y decir esto no significa, sobre todo en el día de su muerte, en que obviamente hay que rendir un homenaje a lo que fue y aportó, pero si a uno le preguntan, dice, mire, ¿sabe qué? Sería hipócrita de mi parte no decir que yo creo que jugó un rol fatal en el periodo de la Unidad Popular. Yo creo que él tuvo una intransigencia absoluta. Hoy día releía las declaraciones de aquella época, en la cual dice claramente que Allende llevaba esto a una dictadura comunista y que las Fuerzas Armadas no tuvieron otra posibilidad que esa acción. Y sin embargo, lo interesante es esto, que años después dice una frase, me equivoqué medio a medio. ¿Y cómo fue? Porque hay un proceso entre quien es partidario del golpe de Estado, después opositor a Pinochet, y lograr tener detrás de él también, o junto con él, a una izquierda que tenía esta evaluación muy crítica. ¿Cuál cree que fue la clave para lograr ese cambio? Yo le voy a decir mi opinión al respecto. Yo tengo la impresión que hay un momento en que la izquierda y, por otro lado, la democracia cristiana, se dan cuenta que lo de Pinochet es para largo. Sobre todo eso pasa a partir de la Constitución del 80, que se impuso la Constitución del 80. O sea, uno puede decir el plebiscito fue fraudulento, pero se impone. Y eso significa que hay 16 años. Por lo tanto, la oposición se tiene que plantear un problema que no se había planteado, es cómo se sale de esto. Y ambos sectores viven sus propios procesos internos. La democracia cristiana vive un proceso interno muy importante que lleva al liderazgo de Gabriel Valdés. Y la izquierda vive un proceso en el cual a mí me tocó participar desde el punto de vista más intelectual, más académico, que era el de renovación socialista. ¿Y qué es lo que los socialistas plantearon? Y yo, para ser bien franco, son los que van a imponer esto, aunque el liderazgo posterior va a ser de la democracia cristiana. Aquí no se sale de la dictadura sin un acuerdo entre los dos grandes sectores que estuvieron a punto de matarse en el 73. Y entonces, aquí hay que buscar ese acuerdo. Y, de hecho, se crea la Alianza Democrática a partir del fenómeno de las protestas que muestran a un pueblo movilizado en contra, pero sin un liderazgo o salida política. Y en ese sentido, yo creo que Elwin aceptó tardemente eso. Elwin era partidario de la coalición, lo que se llamaba en aquella época la coalición chica, que es radicales y demócratas cristianos. Él no le gustaba el acuerdo con los socialistas. Y sin embargo, una vez que eso es inevitable, lo toma y lo asume. Ahora, usted también ha sido crítico respecto de que este gobierno se autodenominara como gobierno de transición y que decretara además el término de esta transición. Me gustaría que explicara por qué. Bueno, veo que ha leído cosas que se me habían olvidado.
Pero es cierto. Yo creo, primero que nada, hay una cosa que yo sé que va contra del 99,9% de las opiniones. En Chile si hubo transición propiamente tal, fue entre el 5 de octubre del 88 y el 11 de marzo del 90. Esa es transición. Ahí se pasa de una cosa a otra. A partir del gobierno de Aylwin no se pasa de una cosa a otra. No hay transición. Entonces, llamarle transición a eso, por parte de algunos, sobre todo de sus voceros, era decir, ¿sabe qué? Todavía estamos en transición. Luego, por favor, no hagamos demanda, justicia en la medida de lo posible, y además solo puede hablar y decir las cosas, no puede haber debate, lo tiene que hacer el gobierno. Entonces cerró el debate, se cerró el debate, y entonces bajo la idea de transición, y tan falso es el concepto de transición, pero ¿por qué era de transición el gobierno de Aylwin? Porque era más corto. Los gobiernos de transición son siempre gobiernos distintos a la dictadura y distintos al gobierno siguiente. Aquí, en ese sentido, esa transición fue el periodo, duró ese periodo, y posteriormente vino un gobierno democrático. Y es transición porque es más corto, porque es de 4 años, y el otro que viene después no es de transición. Y entonces, ¿por qué alguien puede decir, fíjese que si todos los presidentes de Chile dijeron, conmigo se acaba la transición, ahora se acaba la transición, con la mesa de diálogo, en el caso de Frey, ¿no es cierto?, en el caso de Aylwin, dicen a los 2 años que se acaba la transición, dice su vocero Tironi, y después tiene que decir, Aylwin dice, me equivoqué, no, la transición va para largo. Y después Lagos considera que se acaba la transición con su constitución. Entonces digo, si todo el mundo tiene visiones discrepantes sobre cuándo comenzó, cuándo terminó, ¿no será que eso no era transición? Sino que estábamos en una cosa mucho más compleja, que es una democracia incompleta. Y por no haber entendido eso, hay cosas que sí se podían hacer, que eran posibles. A eso llama. ¿Y ¿Qué no se hicieron? es lo que, en su opinión, sí era posible hacer y no se hizo? ¿Por qué no era posible, por ejemplo, en los días siguientes a que Patricio Aylwin es elegido presidente y está todo el mundo acá en Chile, Mitterrand, Felipe González y todo, que el presidente se hubiera dirigido a la televisión tal como se dirige un año después y hubiera dicho, no puedo gobernar democráticamente como ustedes quieren si no hacemos un cambio constitucional? Yo le pido al país que me apoye en eso. ¿Por qué no era posible eso? ¿Y movilizar a la gente? ¿Movilizar, por ejemplo, a personas en la calle? Porque fue algo que no se decidió no hacer en algún Claro. momento por ¿Y por qué generar no estabilidad. movilizarla? ¿Y por qué no movilizarla? Sí. ¿No había un riesgo ahí? Es que ese es el punto en discusión. A mi juicio, la posibilidad de regresión autoritaria, yo entiendo que esto es en discusión y me parece legítimo discutirlo. Posibilidad de regresión autoritaria se acabó la noche en que Pinochet quiso dar un golpe, se movió para dar un golpe y no pudo. En diciembre Si del no 90. pudo esa noche, ¿qué golpe era posible posteriormente? No había posibilidad de regresión autoritaria. Ese fue un pretexto, a mi juicio. No digo un pretexto malévolo. No, digo, en la mente estaba esa idea que sirvió como pretexto para decir, ¿sabe qué? Tenemos que contener las cosas, estamos en transición, no reclamemos mucho. Y la frase, la justicia en la medida de lo posible, por ejemplo. Yo creo que es una cosa que hay que analizar. Primero, en la vida... ¿Era posible más justicia? Perdón. ¿Era posible más justicia para usted? Todo en la vida es en la medida de lo posible. No hay nada que no sea. Luego es bastante banal decir en la medida de lo posible. Ahora, ¿era posible? ¿Quién dice que es lo posible? Ese es todo el punto. La política es la discusión sobre lo posible. La discusión. Luego yo no puedo aceptar que tal cosa es posible porque lo dice uno. Porque obviamente lo dice por determinadas razones. Y si yo pienso que lo posible es otro, ¿por qué no hacemos un debate sobre lo posible? Eso es una primera cosa. La segunda cosa es justicia en la medida de lo posible. Usted puede decir crecimiento económico al 10% en la medida de lo posible. Pero justicia es justicia. Otra cosa es, cuando se trata de un imperativo ético, usted no dice en la medida de lo posible. Usted dice justicia. Ahora, tratará de hacerla.
verá lo que se puede hacer, pero el imperativo no es justicia en la medida de lo posible, el imperativo es justicia. Y en ese sentido yo creo que es un profundo, que esa es una frase desafortunada, como lo han dicho mucha gente, y no me parece que esto sea quitarle mérito a las otras grandes cosas que el presidente Elwin haya hecho. Manuel Antonio Garretón, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Muchas gracias. Buenas noches.